¿Sabías que el momento más intenso en la vida de Jesucristo no ocurrió en la cruz, sino en un tranquilo jardín, en medio de la noche? En Getsemaní, Jesús enfrentó una batalla tan aplastante que llegó a sudar gotas de sangre. Este no es solo un relato, es el inicio del sacrificio más grande en la historia de la humanidad. Hoy voy a revelarte lo que realmente ocurrió esa noche y cómo puede transformar tu vida. Pero antes, quiero que te hagas una pregunta. ¿Alguna vez te has preguntado qué era la copa que Jesús pidió al Padre que apartara de él? ¿O por qué Judas decidió traicionarlo con un beso? Prepárate, porque en los próximos minutos descubrirás los secretos de Getsemaní, entenderás la profundidad del dolor que Jesús soportó y sabrás lo que todo esto significa para ti personalmente. El jardín de Getsemaní no fue elegido al azar. El propio nombre Getsemaní guarda un secreto asombroso. Significa prensa de aceite, un lugar donde las aceitunas eran aplastadas para producir aceite. Aunque este era un elemento cotidiano en la cultura de la época, en este contexto adquiere un significado extraordinario. Jesús tuvo que enfrentarse al momento más intenso de su vida precisamente allí. Imagina un jardín aparentemente sereno, rodeado por el canto de los pájaros y la calma de la noche, pero cargado con un peso espiritual tan inmenso que sigue resonando hasta hoy. Getsemaní no fue simplemente un escenario para una oración cualquiera, fue el inicio de una batalla espiritual que supera el entendimiento humano. Ese lugar, donde la naturaleza susurraba calma, fue testigo de la lucha interna de Cristo contra algo mucho mayor, el peso de todos los pecados humanos. Pero, ¿por qué el nombre prensa de aceite? ¿Qué revela sobre lo que ocurrió allí? Está relacionado con las gotas de sangre que Jesús sudó o con la copa que mencionó en su oración. Getsemaní es más que un lugar físico, es un enigma, un punto de conexión entre la angustia humana y la total sumisión a la voluntad de Dios. Es el portal que nos lleva a comprender lo que estaba por venir, el sacrificio supremo. Getsemaní fue el preludio de un sacrificio que resonaría por la eternidad. Es como si cada detalle de esa noche apuntara a algo mayor, algo inevitable. Imagina a Jesús caminando hacia ese jardín, plenamente consciente de lo que le esperaba. Bajo las sombras de los olivos, no solo estaba orando, estaba entrando en el campo de batalla espiritual donde se decidiría el destino de toda la humanidad. Aunque la escena parecía tranquila, el aire estaba cargado de una tensión casi palpable. Cada elemento de ese lugar simbolizaba lo que estaba por suceder. Así como las aceitunas son prensadas para producir aceite puro, Jesús sería aplastado bajo el peso de nuestros pecados hasta que su vida se derramara como el aceite más preciado, capaz de iluminar el camino hacia la redención. En ese jardín también comenzó a revelarse algo crucial, la convergencia de la justicia y la misericordia. La copa que Jesús mencionó en su oración no era un simple símbolo. Representaba la ira divina que estaba a punto de beber en nuestro lugar. Era la anticipación de un sacrificio que nadie más podía soportar. Y aun frente a esta aterradora realidad, Jesús no retrocedió. Pero, ¿por qué eligió comenzar este camino en ese jardín específico? Quizás porque Getsemaní, con su prensa de aceite y su sombra silenciosa, era el escenario perfecto para mostrarnos el verdadero costo de la salvación. Lo que parecía ser simplemente el inicio de una noche de oración era, en realidad, el anuncio de un sacrificio sin igual. A medida que la noche avanzaba, algo profundo se iba desvelando. La oración de Jesús, sus palabras y sus acciones señalaban lo que estaba por venir. Es difícil imaginar el peso que Jesús soportó esa noche en Getsemaní. Mientras sus discípulos dormían, él enfrentaba algo que nadie más había enfrentado jamás, el aplastante peso del pecado de toda la humanidad. El Evangelio de Lucas nos da un detalle impresionante de este momento. En Lucas 10:44 se escribe: y estando en agonía, oraba más intensamente, y su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Pero, ¿qué significa realmente esto? Sudar sangre, conocido científicamente como hematidrosis, es una condición rara que ocurre bajo un estrés emocional o físico extremo. Era como si el propio cuerpo de Jesús reflejara la guerra espiritual que estaba librando. Esas gotas de sangre que brotaban de sus poros no eran solo un signo físico, eran un símbolo profundo del sacrificio que ya había comenzado. Aún antes de llegar a la cruz, Jesús había empezado a derramar su sangre por nosotros. Piensa en esto: el Creador del universo, de rodillas en el suelo, con gotas de sangre corriendo por su rostro. No era solo el miedo al dolor físico lo que lo atormentaba, sino la conciencia de lo que significaba beber la copa de la ira divina. Él sabía que, por un momento, cargaría sobre sí mismo el pecado de toda la humanidad y experimentaría la separación de Dios. Algo que nunca había sucedido en toda la eternidad.
Esta angustia no puede explicarse en términos meramente humanos. Era espiritual, incomparable y abrumadora. Y Getsemaní fue testigo de todo. Cada gota de sangre que cayó al suelo parecía susurrar el precio que se pagaría. Cada momento de esa intensa oración revelaba la inquebrantable obediencia de Jesús a la voluntad del Padre, incluso frente al mayor sufrimiento imaginable. ¿Pero por qué no dio un paso atrás? ¿Cómo pudo soportar una angustia tan inmensa? Mientras las horas avanzaban en aquella fatídica noche, un silencio inquietante cubría el jardín de Getsemaní. La aparente tranquilidad del lugar era un contraste brutal con el torbellino de emociones y eventos que estaban a punto de desatarse. Y es aquí donde encontramos una de las preguntas más impactantes. ¿Por qué Judas decidió traicionar al Maestro con un beso? Un beso, un acto tan cargado de amor y confianza, usado como señal de traición. Este detalle no es solo un elemento histórico, sino un reflejo profundo de la condición humana. Piensa en cuántas veces nuestros propios errores, nuestras acciones egoístas, han traicionado aquello en lo que decimos creer. Judas, al entregarlo con ese gesto, no solo traicionó a Jesús, sino que también expuso la fragilidad de los lazos humanos frente a la presión de intereses egoístas. Pero lo más asombroso de este momento no fue el acto de Judas, sino la reacción de Jesús. En lugar de ira o resentimiento, él lo recibió con palabras que aún hoy estremecen. Amigo, ¿a qué has venido? ¿Amigo? ¿Cómo es posible que Jesús lo llamara amigo? Este acto de amor incondicional nos muestra que, incluso en el acto de mayor traición, Jesús no dejó de amar a Judas. Imagina el dolor de saber que alguien tan cercano a ti te ha entregado, y aún así, eliges responder con compasión. Este es el nivel de amor que Jesús mostró no solo hacia Judas, sino hacia toda la humanidad. Es un recordatorio de que, aunque le fallemos, su amor nunca se aparta de nosotros. Sin embargo, mientras Judas cumplía con su traición, otro grupo de personas se destacaba por algo distinto: los discípulos. Aquellos que habían caminado con Jesús, que habían visto milagros y escuchado sus enseñanzas, ahora lo abandonaban en su hora más oscura. ¿Te has preguntado alguna vez por qué huyeron? La respuesta es dolorosamente simple: miedo. Cuando llegaron los soldados, con antorchas y armas, el pánico se apoderó de ellos. Es fácil juzgarlos desde nuestra perspectiva, pero ¿qué harías tú si estuvieras en su lugar? La reacción de los discípulos refleja nuestra humanidad en su forma más cruda. Incluso los más fieles pueden tambalear cuando se enfrentan al peligro o la incertidumbre. Y así, Jesús quedó solo, atrapado, no solo por las autoridades humanas, sino también por el peso espiritual de lo que estaba por venir. Su arresto marcó el inicio de una serie de eventos que culminarían en el sacrificio más grande de todos los tiempos. Pero volvamos al jardín, al misterio de Getsemaní y lo que realmente ocurrió allí. Getsemaní no era solo un lugar físico, sino un campo de batalla espiritual. Lo que sucedió en ese lugar trasciende nuestra comprensión. La agonía de Jesús no fue simplemente una respuesta al miedo físico, sino un reflejo de la lucha cósmica entre el bien y el mal. La frase de Jesús, «No se haga mi voluntad, sino la tuya», no fue solo una oración, sino una declaración de victoria sobre las fuerzas de la oscuridad. Piensa en esto: mientras Jesús oraba, los cielos estaban atentos, y el enemigo seguramente estaba observando, buscando cualquier oportunidad para desviar el plan de redención. Pero Jesús permaneció firme, mostrando que la verdadera fortaleza no se encuentra en evitar el sufrimiento, sino en enfrentarlo con propósito y obediencia. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Getsemaní nos enseña que no estamos solos en nuestras luchas. Cuando enfrentamos momentos de angustia, de dudas, de peso emocional o espiritual, podemos mirar al ejemplo de Jesús y encontrar esperanza. Él cargó con el peso del mundo para que tú no tengas que hacerlo solo. Ahora, reflexionemos sobre otro detalle fascinante: la copa que Jesús mencionó. En varias ocasiones, Jesús habló de la copa. Este término tiene un significado profundo en las Escrituras. Representa el juicio, la ira divina contra el pecado. Pero, ¿por qué Jesús, siendo perfecto, tendría que beber esa copa? La respuesta está en el corazón del Evangelio. Jesús no tomó esa copa por sus propios pecados, sino por los nuestros. Cada mentira, cada acto de egoísmo, cada pensamiento impuro, cada acción que hemos cometido que nos aleja de Dios, fue colocado en esa copa. Y Jesús, en un acto de amor insondable, decidió beberla por completo. Lo que nosotros no podíamos soportar, Él lo enfrentó. Imagina por un momento el peso de esa decisión. Jesús sabía que beber esa copa significaría experimentar algo que nunca había conocido:
la separación del Padre. ¿Puedes imaginar el costo emocional y espiritual de ese momento? Jesús, quien había disfrutado de una comunión perfecta con el Padre desde la eternidad, estaba a punto de sentir el abandono, el vacío que produce el pecado. Este es el misterio de Getsemaní. La batalla no fue solo física, sino espiritual. Jesús aceptó cargar con el juicio que nosotros merecíamos, y lo hizo por amor. Sin embargo, a pesar de esta carga aplastante, su amor permaneció inquebrantable. Incluso mientras era arrestado y llevado ante las autoridades, Jesús no mostró odio ni rencor. En cada palabra y en cada acción, reveló su carácter divino. ¿Qué podemos aprender de esto? La historia de Getsemaní nos desafía a enfrentar nuestras propias luchas con fe y determinación. Nos recuerda que, aunque el camino de la obediencia puede ser difícil, siempre conduce a la redención. Jesús nos mostró que el verdadero poder se encuentra en la rendición, en decir, no mi voluntad, sino la tuya. Mientras reflexionamos sobre esta noche inolvidable, queda una pregunta en el aire. ¿Cómo responderás tú al sacrificio de Jesús? Su oración en Getsemaní no fue solo una preparación para la cruz, sino un llamado a todos nosotros. Un llamado a confiar en Dios, a rendirnos a su voluntad, incluso cuando no entendemos el porqué. Y aquí es donde la historia se vuelve personal. Jesús no enfrentó Getsemaní solo por los discípulos, ni solo por la gente de su época. Lo hizo por ti. Cada lágrima, cada gota de sangre, cada palabra de su oración tenía tu nombre. ¿Te das cuenta del amor tan grande que eso implica? Jesús sabía exactamente lo que enfrentaría, pero eligió hacerlo porque tú eres valioso para Él. Entonces, ¿qué harás con esta verdad? ¿Seguirás viviendo como si esta historia fuera solo un relato lejano? ¿O permitirás que su sacrificio transforme tu vida? Antes de terminar, quiero invitarte a que reflexiones profundamente sobre lo que Getsemaní significa para ti. Este no es solo un evento histórico, es un recordatorio vivo del precio que Jesús pagó por tu salvación. Si esta historia te tocó, si sientes que es momento de acercarte a Dios, no esperes más. Jesús ya hizo todo lo necesario para que puedas tener una relación con Él. Lo único que falta es tu respuesta. Haz una pausa ahora mismo. Piensa en el sacrificio de Jesús, en su amor incondicional, y toma la decisión de seguirlo. Si no sabes cómo hacerlo, comienza con una oración sencilla. Habla con Él, ábrele tu corazón, y verás cómo su amor comienza a transformar tu vida. Y recuerda, la historia no termina en Getsemaní. Lo que comenzó en ese jardín continúa con la victoria en la cruz y la resurrección que cambió el destino de la humanidad para siempre. No te vayas sin suscribirte al canal para más mensajes como este que fortalecerán tu fe. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar sobre el amor de Dios. Y sobre todo, nunca olvides, Jesús te ama y está contigo en cada paso de tu camino. Que Dios te bendiga.